Igual que hicieron Thorndike y Watson antes que él, Skinner insistió en que el comportamiento humano debía estudiarse científicamente. Su conductismo científico sostiene que la mejor manera de estudiar la conducta es sin hacer referencia a necesidades, instintos o motivos. Atribuir motivaciones al comportamiento humano sería como atribuir voluntad a los fenómenos naturales. El viento no sopla porque quiera hacer girar las aspas de los molinos. Las rocas no ruedan hacia abajo porque tienen sentido de la gravedad. Y las aves no emigran porque les gusta el clima más suave de otras regiones. Los científicos pueden aceptar fácilmente la idea de que el comportamiento del viento, las rocas e incluso el de las aves se puede estudiar sin hacer referencia a un motivo interno. Pero la mayoría de los teóricos de la personalidad suponen que las personas están motivadas por impulsos internos y que es fundamental conocerlos. Skinner no estaba de acuerdo con ello. ¿Por qué postular la existencia de una función mental interna hipotética? Las personas no comen porque tienen hambre. El hambre es una condición interna que no se puede observar de manera directa. Si los psicólogos quisieran aumentar la probabilidad de que una persona coma, deberían observar primero las variables relacionadas con el acto de comer. Si la privación de alimento aumenta la probabilidad de comer, pueden privar a una persona de alimento para predecir y controlar mejor el comportamiento posterior relacionado con el acto de comer. Tanto la privación como el acto de comer son hechos físicos observables y por tanto están dentro del campo de la ciencia. Los científicos que afirman que las personas comen porque tienen hambre están suponiendo la existencia de un estado mental superfluo e inobservable entre el hecho físico de la privación y el hecho físico de comer. Este supuesto nubla el asunto y relega gran parte de la psicología a la rama de la filosofía que estudia la causalidad. Según Skinner, para ser científica, la psicología debe evitar los factores mentales internos y limitarse a hechos físicos observables. Aunque Skinner afirmaba que los estados internos quedan fuera del objeto de estudio de la ciencia, no negó su existencia. El hambre, las emociones, los valores, la confianza en uno mismo, las tendencias religiosas y el rencor existen, pero no sirven para explicar la conducta. Usarlos como explicaciones no solo es inútil, sino que además limita el avance del conductismo científico. Otras ciencias han avanzado más porque abandonaron hace tiempo la práctica de atribuir motivos, necesidades o fuerza de voluntad a la conducta de los organismos vivos y los objetos inanimados. El conductismo científico de Skinner sigue este ejemplo. El conductismo científico ofrece una interpretación de la conducta, pero no una explicación de sus causas. La interpretación permite al científico formular una condición de aprendizaje compleja a partir de una más simple. Por ejemplo, Skinner empezó estudiando la conducta de animales y a continuación formuló condiciones para niños y después para adultos. Todas las ciencias, también la que trata sobre el comportamiento humano, parte de datos simples y desarrolla principios generales que permiten interpretar datos más complejos. Skinner utilizó los principios derivados de estudios de laboratorio para interpretar la conducta de los seres humanos, pero insistió en que esta interpretación no debía confundirse con una explicación de los motivos que llevan a las personas a comportarse de un modo concreto. Según Skinner, la ciencia tiene tres características fundamentales. Es cumulativa, concede mucha importancia a la observación empírica y es una búsqueda de orden y relaciones que siguen unas leyes. La ciencia, a diferencia del arte, la filosofía y la literatura, avanza de manera cumulativa.
Los conocimientos científicos de física y química que tienen los estudiantes de secundaria actuales son mucho más sofisticados que los que tenían los griegos más cultos de hace 2500 años. No se puede decir lo mismo de las humanidades. Es evidente que la sabiduría y el ingenio de Platón, Miguel Ángel y Shakespeare no son inferiores a la sabiduría y el genio de cualquier filósofo, artista o escritor actuales. Sin embargo, el conocimiento acumulativo no se debe confundir con el progreso tecnológico. La ciencia es excepcional, no por el aspecto tecnológico, sino por la actitud científica. La característica y la más crucial de la ciencia es una actitud que da prioridad a la observación empírica por encima de todo. En palabras de Skinner, es una predisposición a estudiar los hechos, en lugar de estudiar lo que alguien haya dicho sobre ellos. En este sentido, la actitud científica tiene tres componentes. Primero, rechaza la autoridad, incluso la de la propia ciencia. El hecho de que una persona respetada como Einstein afirme algo no implica automáticamente que su afirmación sea cierta. Debe superar la prueba de la observación empírica. Recordemos la afirmación de Aristóteles de que los cuerpos que tienen masas diferentes caen a velocidades distintas. Esta afirmación se dio por válida durante cerca de 1000 años, sencillamente porque lo había formulado Aristóteles. Galileo, sin embargo, la comprobó científicamente y descubrió que no era cierta. Segundo, la ciencia requiere honestidad intelectual y exige a los científicos que acepten hechos, aun cuando estos hechos se opongan a sus deseos. Esta actitud no significa que los científicos sean intrínsecamente más honestos que otras personas. De hecho, no lo son. Existen ejemplos de científicos que han inventado datos y han alterado los resultados. Sin embargo, como disciplina, la ciencia valora mucho la honestidad intelectual por la sencilla razón de que antes o después se descubrirá la respuesta correcta. Los científicos no tienen otra opción que publicar los resultados obtenidos, aunque contradigan sus expectativas o hipótesis, porque si no lo hacen, alguien lo hará por ellos, y los nuevos resultados demostrarán que los científicos que alteraron los datos estaban equivocados. Cuando no es tan fácil establecer qué es lo correcto y lo incorrecto, no hay tanta presión. Por último, la ciencia pospone sus conclusiones hasta que estén plenamente comprobadas. Nada es más dañino para la reputación de un científico que precipitarse a publicar resultados que no han sido verificados adecuadamente. Si los resultados de un científico no superan la prueba de repetición del experimento, este científico será tachado como poco de imprudente, cuando no de deshonesto. Un cierto escepticismo y una predisposición a aplazar las conclusiones son por tanto fundamentales para un científico. Una tercera característica de la ciencia es la búsqueda de orden y de relaciones que siguen unas leyes. Toda ciencia parte de la observación de hechos aislados para después tratar de inferir principios y leyes generales de estos hechos. En pocas palabras, el método científico consiste en predicción, control y descripción. Un científico hace observaciones guiado por supuestos teóricos, formula hipótesis, hace predicciones, las pone a prueba mediante experimentos controlados, describe con honestidad y exactitud los resultados y por último, modifica la teoría para que concuerde con los resultados empíricos reales. Skinner afirmaba que en el conductismo científico son posibles la predicción, el control y la descripción porque el comportamiento es determinado y sigue unas leyes. El comportamiento humano, como el de las entidades físicas y biológicas, no es caprichoso ni surge de la voluntad. Está determinado por ciertas variables identificables y sigue uno de los principios inequívocos que potencialmente se pueden conocer. El comportamiento que parece ser caprichoso o individual
sencillamente escapa a la capacidad actual de predicción o control de los científicos. Pero en teoría, es posible descubrir las condiciones en las que se produce, lo que permite la predicción, el control y la descripción del mismo. Skinner dedicó gran parte de su tiempo a intentar descubrir estas condiciones, usando un procedimiento que él denominó condicionamiento operante. Suscríbanse.